Buenos días a todas y a todos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, agradece su interés y presencia en el cierre de la segunda temporada de los talleres de análisis de sentencias virtuales 2020. Soy Edgar Guerrero Aguirre, jefe de Unidad de Asuntos Nacionales de esta Dirección General, y compartiré con ustedes las reglas del taller. Es requisito que todas y todos tengan encendidas sus cámaras para una mejor interacción, por lo que les pedimos a quienes no lo han hecho procedan en este momento a fin de que su experiencia sea plena. También es necesario que en la plataforma, en el recuadro donde aparece su imagen, escriban su nombre tal y como se registraron para estar en posibilidad de acreditar su asistencia virtual y enviarles sus reconocimientos. Para ello se requiere ubicar en la parte superior del recuadro donde aparecen 3 puntos. Hay que dar clic y saldrá la opción de renombrar, lo que les permitirá redactar su nombre completo. Por otra parte, para agilizar la dinámica de la sesión y evitar interrupciones, sus micrófonos deberán permanecer silenciados. Para tener derecho a la constancia mencionada, será necesario permanecer conectado a lo largo de todo el taller. Dicho lo anterior, le damos la bienvenida y agradecemos la presencia virtual de Alfonso González Godoy, secretario técnico de Mando Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien será el encargado de realizar el análisis de la sentencia correspondiente al recurso de reconsideración 81 de 2020, relacionado con las medidas de protección en los casos de violencia política por razón de género. Alfonso González Godoy es abogado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Posteriormente cursó la maestría en Derecho Electoral en el Instituto Prisciliano Sánchez del entonces Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, así como la especialidad en Justicia Electoral en el antes llamado Centro de Capacitación Judicial Electoral, ahora Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También cursó el diplomado en Análisis Político Estratégico en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y el diplomado en Políticas Públicas y Género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede México. Recientemente cursó el diplomado en Justicia Abierta, impartido por The Governance Love de la New York University en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del Estado de Jalisco, así como en la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Monterrey, Nuevo León y Jalapa, Veracruz. También como asesor de una consejera electoral en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Actualmente es secretario técnico de Mando Superior adscrito a la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ha impartido charlas y cursos en diversos foros académicos y universidades, entre las que se encuentran el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, la Universidad Iberoamericana, la Universidad del Valle de México y la Universidad del Valle de Atemajac. Además, en tribunales y organismos públicos locales electorales de las entidades de Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, entre otros. Asimismo, para moderar este taller, le damos la bienvenida a la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este ejercicio, dirigido a estudiantes de Derecho y carreras afines, a la sociedad civil, funcionarias, funcionarios y al público en general, pretende explicar en un lenguaje claro y concreto las etapas y recorrido impugnativo de la resolución que se analiza, enfatizando los derechos que se ponderan en las sentencias judiciales electorales, los razonamientos que llevaron a sostener cada postura y la importancia, alcance y relevancia para la población del fallo en cuestión. Pasando a la metodología, debido al número de participantes, las preguntas podrán ser realizadas únicamente a través del chat de la plataforma. Pueden hacerse en cualquier momento del análisis. En cuanto se conjunte un bloque de preguntas, la moderadora les dará lectura y serán contestadas al momento por la ponente para hacer de la actividad un ejercicio dinámico. Por ello, se les pide atentamente que los cuestionamientos sean lo más concretos posibles para lograr que sea una actividad dinámica.
Por último, las constancias correspondientes se harán llegar mediante correo electrónico con el nombre tal y como fue enviado para efectos del registro. A continuación, cedo el uso de la voz a la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales de este órgano jurisdiccional. Muchas gracias, Edgar. Muy buenos días a todas y todos ustedes. A nombre del magistrado José Luis Vargas Valdés, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de las y los magistrados que conforman el Pleno de la Sala Superior de este instituto jurisdiccional, les envían un cordial saludo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha enfocado sus esfuerzos en consolidarse como un tribunal transparente, abierto y cercano a la ciudadanía. Estos esfuerzos están anclados en líneas de acción específicas para lograr el contacto con diferentes segmentos de la población mexicana y la vinculación con una pluralidad de actores estratégicos para alcanzar la mayor cobertura posible. Así, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación continúa trabajando de la mano de todas y todos ustedes en favor de la justicia, el pluralismo, el Estado de Derecho y la democracia, a la vez que coadyuva a romper las cadenas de contagio al quedarnos en casa, haciendo de la tecnología y la colaboración con la ciudadanía en pro de alimentar los canales de ciudadanización jurídicos y democráticos. Como ya lo comentó nuestro presentador, en esta ocasión se analizará la sentencia Subreg 81/2020, la cual nos permitirá reflexionar sobre las medidas de protección en los casos de violencia política por razón de género. Para estos efectos, me complace mucho darle la bienvenida a Alfonso González Godoy, quien, como ya se mencionó con antelación, estará a cargo de analizar y comentar la sentencia mencionada, a quien agradezco su invaluable presencia y suma a este proyecto. Por lo que siendo las 11:08 de la mañana, damos inicio y les deseo a todas y todos una experiencia agradable y fructífera. Sin más, cedo el uso de la palabra a nuestro ponente. Gracias a todas y todos por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias, doctora Alma, por la presentación. Gracias a Leo, a Edgar y en general a todo el equipo de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales. También un agradecimiento al magistrado presidente y en general a las magistradas y los magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior. Es un honor y un reto estar en frente de la Cámara exponiendo por primera vez un taller. Ya en alguna ocasión había participado, pero de manera presencial. Entonces, es mi primera vez en esta vía virtual, así que de antemano les ofrezco una disculpa si de repente salgo de foco o cualquier cosa, ¿no? Como ya lo comentaron, en caso de que tengan alguna pregunta, por favor, plantéenla a través del chat. Veo que ahorita están varios confirmando su asistencia. Hay también algunos mensajes donde dicen que no es necesario confirmar su asistencia, entonces sí les pediría de manera muy atenta que el chat lo utilicemos de momento para efecto de alguna pregunta en los términos que ya se comentó. Cualquier pregunta que tengan, duda, intervención, lo que sea, en el momento que la quieran plantear, estaré pendiente, ¿vale? Bueno, pues comencemos con el tema de hoy. Si gustas, Leo, avanzar a la siguiente. Gracias. El programa intenta agotar seis partes. Básicamente, perdón, son 5 partes, ¿no? El proceso para el estudio y resolución de un expediente. En esta hablaré someramente de algunos puntos generales. Tengo entendido que ya en otras ocasiones algunos otros ponentes han abordado este punto, pero bueno, trataré de ser muy somero y de abordar algunos temas que a lo mejor no han sido tocados en las demás exposiciones. Hablaré también someramente de las partes que integran una sentencia o un fallo o una resolución
los elementos que deben estudiarse para dictar una sentencia, los derechos que pueden ponderarse de manera general en una sentencia, y la importancia y alcance y relevancia de las sentencias del tribunal. Dice un apartado sexto que son preguntas finales, pero bueno, insisto, cualquier pregunta que tengan en el momento en que la quieran plantear, estaré atento y pendiente, ¿vale? Empecemos pues con el proceso para el estudio y resolución de un expediente. Si puedes regresar al anterior, Leo, por favor. No, perdón, es la siguiente, me equivoqué. En esta parte, quisiera hablar ligeramente de lo que es el sistema integral de medios de impugnación, que va muy de la mano con el federalismo judicial, o un sistema de distribución de competencias. Vivimos en una república democrática compuesta por entidades federativas. Desde la última reforma constitucional, pues donde se estatuye el Instituto Nacional Electoral, pasa de ser un órgano federal a un órgano nacional. Ya tenía de alguna forma intervención en los procesos electorales locales, pero ahora se refuerzan sus atribuciones para hacerlo que tenga un papel más importante o relevante en las elecciones estatales, ¿no? Junto con el INE está el aparato jurisdiccional, que básicamente tiene dos fases, ¿no? La fase federal, que se integra por las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y 32 tribunales electorales estatales. De manera transversal, si lo viéramos de arriba hacia abajo, todo esto conforma el federalismo judicial. En algunos puntos, el papel del tribunal es como si fuera una instancia extraordinaria en donde se pueden revisar resoluciones o sentencias dictadas por tribunales electorales estatales, pero en algunas otras se pueden ver directamente al tribunal como una primera instancia, ¿no? Ya sea que vayan ante una sala regional, propiamente dicho, o la sala regional especializada, que realmente tiene competencia nacional o jurisdicción nacional, o bien ante la sala superior, ¿no? Este federalismo judicial, hablando de un ámbito estatal o local, lo que intenta es privilegiar que las personas que quieran interponer un medio de impugnación acudan primero al Tribunal Electoral local y después a la instancia federal, ¿no? Entonces, hay un sistema complejo de distribución de competencias. No me voy a meter mucho a este tema porque si no creo que me acabaría a las 2 horas o a la hora y media y no lo terminaría, pero bueno. Pasando a lo siguiente, hay un sistema de medios de impugnación en materia electoral. Este sistema de medios de impugnación, está previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y ahí se compone de varios medios, ¿no? Es el recurso de revisión, que es administrativo, está el recurso de apelación, el juicio de inconformidad o el recurso de reconsideración, el JDC o el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, etc. Hay 2 medios de impugnación que no están previstos como tal en la ley de medios, que son el juicio electoral y los asuntos generales. Estos 2 están previstos en un acuerdo general de la Sala Superior y se previeron como una manifestación o una parte de que todos los actos y resoluciones en materia electoral son impugnables. Entonces, el catálogo de supuestos de procedencia de los medios de impugnación es limitado. Hay supuestos en los cuales no encajaría en algún recurso o juicio. Entonces, el juicio electoral se abrió para precisamente dar cabida como un sistema de medios genérico, dar cabida a la revisión de todos aquellos actos que no admiten procedencia en alguno de los específicamente regulados por la ley de medios. Y los asuntos generales, pues no es propiamente un medio de impugnación, es para tramitar cuestiones generales, por ejemplo, no sé, algún tipo de petición que se plantea el tribunal o cualquier otra cosa, ¿no? Hay otros 2 que son las contradicciones de criterios y la ratificación de jurisprudencia que conoce Sala Superior, pues es básicamente para
dirimir alguna contradicción de criterios entre la sala superior y las salas regionales o entre dos o más salas regionales, y la ratificación de jurisprudencias para validar los criterios que asuman las salas regionales sobre un tema, ¿no? Ese también lo resuelve sala superior. Pasamos a la siguiente, Leo, por favor. Hay una serie de requisitos que se deben de cumplir en la promoción de los juicios o los recursos. El plazo genérico general, la regla general es de 4 días. Hay plazos específicos como de 3 días para promover el recurso de reconsideración, como el que hoy vamos a abordar. Y el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador también se debe de promover en 3 días, salvo lo que establece una jurisprudencia de la Sala Superior, que dice que en contra del desechamiento del procedimiento especial sancionador, el plazo es de 4 días. Y también está el de 48 horas, que es para promover el recurso de reconsideración como única instancia en contra de las asignaciones de diputaciones y senadurías de representación proporcional. Por regla general, los medios de impugnación se promueven ante la autoridad o órgano partidista responsable, pero la Sala Superior ha ampliado estos supuestos. También es válido promoverlos o interponerlos directamente ante las salas del tribunal, aunque no sean responsables, o bien ante un órgano o autoridad partidista distinto al responsable, nada más que en estos casos no se interrumpe el correr del tiempo. Como hay un plazo vigente y limitado para interponer los medios de impugnación, si se promueve ante una autoridad distinta, el plazo sigue corriendo y se interrumpe hasta que llega ante la autoridad responsable. Y eso puede ocasionar la extemporaneidad del juicio. Podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Cuál es el trámite de un medio de impugnación? Se presenta la demanda, se publicita en estrados, la autoridad responsable rinde un informe circunstanciado, avisa a la sala del tribunal competente y manda el expediente para su sustanciación. Una vez que llega el expediente a la sala superior o a la sala regional que corresponda, se registra, se le da una clave, se turna a una magistrada o un magistrado. La magistrada o el magistrado revisa el expediente a través de su equipo, de personal, los secretarios de estudio y cuenta, etc. Y se radica el expediente. Pueden formularse requerimientos para complementar el expediente. A diferencia de otros juicios, de otras materias, aquí no hay oportunidad o no hay una etapa específica, por ejemplo, para ofrecer pruebas. Todo debe de venir con la demanda y, en su caso, con el informe circunstanciado. Pero aún así el tribunal puede requerir, incluso puede decretar diligencias para mejor proveer. Se admite el expediente o la demanda y finalmente se elabora el proyecto de sentencia, que puede ser siguiente. Puede ser por la improcedencia. Siguiente lámina, por favor, gracias. Puede ser una improcedencia, que la improcedencia no necesariamente conlleva el desechamiento. La improcedencia puede ser, por ejemplo, por incumplimiento del principio de definitividad. A ver, aquí Miguel Eloy García Lara pregunta que si un medio de impugnación es un recurso o una demanda. No, un medio de impugnación es una forma genérica de llamarle a los recursos y juicios que proceden en este caso en la materia electoral. También le puedes llamar así en otras materias como fiscal, etc. La denominación viene que es un mecanismo jurisdiccional para impugnar o cuestionar la validez de un acto o una resolución de una autoridad. Eso se promueve a través de un escrito que en el caso de los juicios se les llama demanda, y en el caso de los recursos puedes llamarle también demanda, aunque hay quien dice que no es así, que puede ser un escrito recursal.
Recurso puede ser el escrito o puede ser también como tal el medio de impugnación, ¿no? No sé si con esto quedó clara la pregunta. Si no, pues ya me comentas. Entonces, la improcedencia puede llevar consigo al desechamiento del juicio porque a lo mejor la persona promovente carece de interés jurídico, la demanda no está firmada, pero también puede tratarse de que, por ejemplo, no haya agotado el principio de definitividad. Es decir, que haya un medio de impugnación previo de agotamiento obligatorio. Entonces, en ese caso, en lugar de desecharlo, se envía el juicio o el expediente a la autoridad competente para que conozca del asunto y lo resuelva. También puede ser una sentencia de sobreseimiento, que en pocas palabras es un desechamiento, pero es porque una vez admitido sobreviene una causal de improcedencia o bien surge alguna cuestión que impida analizar el fondo del asunto, ¿no? También hay sentencias de fondo, que es en donde se analiza como tal lo que se plantea en la demanda o en el escrito recursal, ¿no? Se analizan los agravios planteados por la persona promovente o recurrente. Y, pues bueno, las sentencias se pueden dictar por mayoría de votos, por unanimidad, o incluso se pueden emitir votos particulares, concurrentes, razonados. Y cuando hay empate se puede emitir o aprobar con el voto de calidad de quien ejerce la presidencia de la sala, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Alguna duda hasta aquí? Ahorita no tenemos más preguntas, Alfonso. Entonces, Ok, gracias. Gracias. Un poquito de teoría. ¿Qué es una sentencia? Una sentencia, pues bueno, aquí dice, es un documento argumentativo que muestra los resultados de un proceso de razonamiento y que generalmente muestra los elementos siguientes, ¿no? Ahorita entra cada uno de ellos. Pero una sentencia es más que eso. De hecho, hay digamos, dos tipos o dos formas de llamarle a la sentencia. La sentencia como tal es el acto jurídico que emite un tribunal en el momento en que resuelve un asunto. O sea, la sentencia se dicta en el caso del tribunal electoral durante la sesión en que se somete a votación o al escrutinio de las magistradas y magistrados un asunto. En el momento en que se vota y se aprueba ese proyecto, ahí se dicta la sentencia. El papelito es solamente un documento que reproduce los argumentos o las razones por las cuales el tribunal falló en un sentido o en otro, ¿no? Entonces, la sentencia como tal es un acto jurídico, pero también se le denomina así al documento que generalmente pues, podemos consultar para ver por qué se desechó, por qué se confirmó o por qué se modificó un acto o una resolución determinada, ¿no? ¿Qué generalmente tienen o qué deberían de tener preferentemente las sentencias? Pues el planteamiento de un problema. Toda demanda implica la exposición de un problema, ¿no? De una situación que causa una afectación a una persona, a un partido o a una entidad colectiva, llámese agrupación política, etcétera, ¿no? Pueden ser problemas directos o pueden ser problemas colectivos, por ejemplo, no sé, que las mujeres, por ejemplo, sientan que un acto de una autoridad está discriminándolas y las está dejando de lado sin fijar medidas que puedan garantizar su postulación paritaria, por ejemplo, para una candidatura, ¿no? ¿Qué debe de tener? Bueno, una relación de los hechos y de los derechos controvertidos y los que estén acreditados, ¿no? No basta con afirmar
que existe una violación, hay que demostrarla por regla general. Hay casos de excepciones, como por ejemplo el de la violencia política de género, ¿no? Si bien para resolver el asunto en el fondo se requiere que esté demostrada, pero para fijar medidas medidas cautelares como las que vamos a ver más adelante, pues ahí no se requiere la demostración de los hechos, se requiere una presunción de existencia de los hechos, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis de solución? Bueno, si es fundado o infundado, y por qué es fundado o infundado, o por qué es inoperante un agravio, etcétera, ¿no? La conclusión, pues, son los puntos resolutivos, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué no es una sentencia? Últimamente los tribunales, bueno, últimamente entre comillas, hace ya de algunos años se ha iniciado con algún movimiento de simplificación de las sentencias documento, en donde se trata de, o se ha buscado eliminar los aspectos que suelen ser muy bromosos, ¿no? Entonces, parte de estos elementos van dirigidos a hacer más asequibles, más accesibles las resoluciones, porque pues, no siempre las leen quienes tengan conocimiento. Perdón, Juan Ramírez Marín pregunta qué es la litis. Si me permites, eso voy a hablarlo más adelante, entonces ahorita lo vemos, ¿vale? Entonces, la sentencia no es una bitácora de trabajo. La sentencia, si bien debe de tener una relación de las partes fundamentales del expediente o del caso, no debe llegar al extremo de detallar todo el proceso, ¿no? Si es necesario, sí, si no, aquí aplica un principio que se llama pertinencia de información, que el fallo tenga únicamente los elementos necesarios para comprender el problema y comprender por qué se está resolviendo en tal o cual sentido, ¿no? ¿Qué no es? Pues tampoco es un documento de trabajo. No debe de comprender o de contener generalmente argumentos que sean innecesarios o que pareciera que la quieren hacer como si fuera un tratado. Hay veces, insisto, que sí es necesario, pero si no es necesario, pues, no vale la pena porque simplemente es hacerla más pesada, más densa y más como tendente a que no se entienda, ¿no? O bien que no se comprenda bien el problema. Por lo tanto, tampoco es un reflejo de la complejidad del sistema jurídico. No debe de tener, no sé, alternativas de solución alternas que finalmente no serían parte de la solución del problema. Tampoco es un reflejo del modelo tradicional en donde se transcribía todo, ¿no? A veces vemos todavía sentencias en donde transcriben todo el acto reclamado, todo lo que se dice en la demanda, todas las pruebas, y pues no, a veces que no es necesario, ¿no? Pues, se puede analizar un agravio sin necesidad de insertarlo como tal, se puede sintetizar, etcétera, ¿no? Finalmente dice mejora en atención a su tamaño. Se trata de hacer sentencias o pronunciamientos concretos, ¿no? Claros, entendibles, etc. Podemos pasar a la siguiente, por favor, Leo. En ese sentido, ¿qué principios debe de tener la sentencia? Bueno, la precisión de los hechos, es ver realmente cuáles son los hechos constitutivos del problema o del caso que vamos a resolver. Se debe delimitar bien y comprender bien el problema para saberlo aprender y, por supuesto, para poderlo resolver adecuadamente. Hay que ser o tener en cuenta el principio de economía.
que es ser concretos en el desarrollo del caso y no extendernos injustificadamente. También se debe tener en cuenta el principio de congruencia o coherencia tanto en las partes de la sentencia en sí misma como con lo planteado por las partes, etcétera, ¿no? Y pues finalmente tener un lenguaje claro, sencillo, comprensible para las personas, sin que tengan, sin sacrificar la parte técnica, pero sin tampoco hacer un documento que sea poco claro, poco entendible, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no, ¿verdad? Bueno. Pasemos entonces a lo que es la estructura de una sentencia y las partes que la integran. Aquí vemos una lámina que tiene una imagen en la parte derecha. Y tenemos que los datos de identificación son la denominación o nombre del medio de impugnación. En este caso, aquí no vemos que diga el nombre, pero bueno, se trata de un recurso de reconsideración. Las siglas REC así lo identifican. Y las siglas SUP, en este caso, indican que es de la sala superior, ¿no? Si vemos SRM es de la sala regional Monterrey, SRG es de la sala regional Guadalajara, etc. La clave del expediente, pues es la que le acabo de comentar. ¿Cuáles son las partes? Bueno, el actor o el recurrente, que en este caso, pues la recurrente es la presunta víctima de un caso de violencia política en razón del género. Los terceros interesados, que son las personas que en todo caso podrían salir afectadas si la sentencia acoge los planteamientos de la persona recurrente o actora, ¿no? Generalmente es quien detenta o es poseedor del derecho que se controvierte en un medio de impugnación. Los coadyuvantes pueden ser personas ajenas a la litis, pero que sí tienen alguna relación con la persona, por ejemplo, los partidos políticos en relación con las candidaturas o viceversa, y pueden acudir a plantear argumentos para fortalecer lo que pretende el actor, o en su caso la autoridad responsable. Y pues el amicus curiae, ¿no? Que creo que ya en alguna parte, en algún otro curso se habló muy bien, de manera muy amplia de este tema, que son, generalmente son organizaciones o personas expertas, ajenos al expediente, al conflicto, al caso, pero que acuden para plantear su punto de vista, ¿no? Ojo con esto, únicamente para la resolución del asunto, únicamente vale analizar lo que dice la persona actora o recurrente y lo que consta en el acto de resolución impugnada, ni siquiera en el informe. En el informe de circunstanciado se puede decir cualquier cantidad de cosas, pero lo que vale, o la litis, que ahorita voy a decir de qué se trata, se constituye únicamente con lo que plantea el actor en relación con el acto que controvierte. En el rubro también viene lo que es el ponente, las personas que fungen como secretarios o secretariado, secretarias y secretarios de estudio y cuenta, que son los que generalmente elaboran el proyecto, y personas que colaboran, ¿no? Que son personas generalmente también del equipo de la ponencia, pero que sin ser secretarios, pues, ayudan un poco con la elaboración del proyecto, el análisis del caso, etc., ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. A ver, Juan Ramírez pregunta que cómo se puede analizar un agravio no insertado. Bueno, un agravio no insertado, o sea, un agravio no planteado no se puede analizar.
Voy a tomar este tema más adelante, pero bueno, básicamente para poder analizar un agravio necesitas, si no lo redactas de forma tradicional, necesitas por lo menos dar algún elemento del cual se pueda desprender un agravio, ¿no? Pero ahorita vamos a eso. Vamos con la parte bueno, la parte que vimos ahorita es el encabezado de las sentencias. Y después viene el proemio o párrafo inicial, que pues, viene la ciudad en donde se dicta la sentencia y la fecha, ¿no? Después viene un párrafo, no todos lo usan, esta parte, tradicionalmente se usaba el vistos para resolver el recurso de reconsideración clavetal, etcétera, ¿no? Sí, se hizo suplencia, no de la caja, pero sí, después, adelante voy a hablar de la suplencia, de la litis, de la pretensión y de algunos otros temas. Bueno, el párrafo que se utiliza en sentencias como la que vamos a ver, o la que estamos viendo, intenta dar una noticia general, respecto de lo que se resuelve en la sentencia o lo que se resolvió en ese caso, ¿no? Generalmente viene el sentido y a veces viene explicado por qué se falla de esa forma, ¿no? En este caso, bueno, vemos que la sentencia modifica la sentencia incidental dictada por la Sala de Monterrey en relación con el juicio principal, que es el SMJDC 278 de 1 del 2019. A ver. Bueno, voy a hacer un paréntesis para contestar las preguntas. ¿Qué es la litis? Bueno, la litis es el problema planteado, ¿no? La litis, como lo dije hace rato, se constituye con lo que la persona legitimada plantea en la demanda y dice, oye, pues es que el acto de resolución de la autoridad violenta mis derechos porque no valoraron mis pruebas, porque no tomó en cuenta esta cuestión que le planteé, etcétera, ¿no? Entonces, la litis es, en pocas palabras, verificar si lo que se dice en la demanda es cierto o no es cierto, ¿no? ¿Con qué se hace? Pues a partir de los agravios o a partir de otros elementos como la causa de pedir, ¿no? Insisto, más adelante vamos a abordar ese punto. ¿Cómo se puede analizar un agravio no insertado? Precisamente a partir de la causa de pedir. Hay suplencia en la deficiente expresión de agravios, que a veces vale con decir, ¿sabes qué? Pues es que hubo un asunto muy famoso, que es creo que el caso de Tanetse, una comunidad de personas indígenas, en donde presentaron creo que una hoja como de cuaderno, escrita a mano, varias personas de esa comunidad diciendo, oye, en nuestra comunidad hace varios años que no tenemos elecciones, y llegaron y la presentaron creo que al tribunal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, ¿cuál es el agravio? Pues el agravio es la violación a los principios democráticos que mandatan que haya una renovación periódica y democrática de las autoridades municipales en este caso, ¿no? Entonces, a partir de ahí puedes desprender los agravios, o sea, el daño que le causan a la esfera jurídica de las personas o de las comunidades, ¿no? ¿Se pueden ampliar o rectificar agravios? No. O sea, no se puede. La litis se traba en el momento en que presentas la demanda. Puedes ampliar la demanda por hechos supervenientes, que son hechos que vienen posteriormente, que surgen posteriormente a que presenta la demanda, ¿no? Si no se está en el supuesto de un hecho superveniente, no puedes ampliar, pues ya no tanto los agravios, no puedes ampliar la litis, no puedes plantear cuestiones que ya consentiste, ¿no? Si las consentiste, pues ya pasó tu oportunidad. Ya no lo puedes plantear en un momento posterior. Y
De acuerdo con la reforma de la Ley de Transparencia acerca de las publicaciones de todas las sentencias emitidas, cómo será este proceso y qué plataformas se podrán consultar. Gracias. El tribunal desde hace varios años, casi creo que desde que yo me acuerdo, por lo menos desde el 2000, tiene las sentencias, sus sentencias consultables en la página de internet. Hoy en día también hay un buscador, se pueden buscar por número de expediente, por nombre del actor, o de la persona promovente o recurrente, por palabras clave, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si, creo que ya no hay más preguntas. Más adelante, insisto, voy a hablar de la litis, de la pretensión, de la causa de pedir, de la suplencia en la deficiente expresión de agravios, etcétera. Podemos pasar a la siguiente, por favor, Leo. Después del párrafo, del proemio o párrafo principal, que a veces dice cómo se resuelve un caso, o a veces dice vistos para resolver los autos del expediente número tal. Bueno, nada más para precisar un punto. La idea del párrafo es para que al tomar la sentencia, la sentencia de documento, uno pueda ver de qué va la sentencia, ¿no? Porque hay veces que es fácil irse a la última página y ver de qué va, ¿no? Pero hay veces que también la sentencia viene con votos particulares, concurrentes, recurrentes, etcétera. Entonces, es difícil ubicar qué fue lo que se resolvió, ¿no? Entonces, partiendo del supuesto o de la idea de que la sentencia se dicta en sesión pública y que el documento únicamente reproduce las razones, entonces es por eso que desde un inicio se plantea el sentido de la resolución y las razones las razones sucintas por las cuales se resolvió así, ¿no? La valoración de las pruebas se analiza en el estudio del fondo del asunto. Aunque en realidad las pruebas se pueden analizar, o sea, todo lo que está en el expediente es susceptible de ser analizado como una prueba. Entonces, si se trata de una extemporaneidad, analizas una prueba. ¿Qué prueba? Pues el documento en donde consta que te notificaron tal día y a tal hora, ¿no? Entonces, eso implica valorar la prueba, ¿no? Analizas un documento en donde, que es el acta de notificación, y o la constancia de notificación, y a partir de ahí computas el plazo de interposición, ¿no? La propia demanda puede ser una prueba. Si la demanda carece de firma, te basas en la prueba de la demanda para decir, oye, pues no tiene firma autógrafa. Entonces, ya si son pruebas vinculadas con los agravios, pues es hasta el estudio del fondo del asunto, ¿no? Bueno, viene el apartado de antecedentes o de resultandos, ¿no? Usualmente se usa el antecedentes, pero antes era el resultandos como una parte de visto para resolver y resultando que en tal día se promovió la demanda, en tal día esto. Entonces, bueno, los resultandos o antecedentes no son otra cosa más que una narración de las partes previas al conflicto que pueden ser relevantes para la resolución del caso, ¿no? En el caso de la sentencia que estamos viendo, pues inicia con la toma de protesta. A lo mejor aquí no hubiera sido tan necesario saber cuándo tomó protesta el ayuntamiento o los integrantes del ayuntamiento o la presidenta municipal, porque pues, no tiene una vinculación directa con los hechos en materia de la litis. Sí, Juan, son lo mismo, antecedentes y resultandos. Son formas de denominarle a un apartado. Pero sí, por ejemplo, sí sería más trascendente saber cuándo se denunciaron los hechos constitutivos de violencia. Entonces, generalmente los antecedentes comprenden dos grandes apartados. Los antecedentes previos a la promoción del medio de impugnación, juicio, recurso, etcétera, y también los que
los relacionados con la promoción e interposición del juicio de recurso, ¿no? Generalmente se separan de manera muy clara y es como empezar a ver la historia, ¿no? Finalmente las sentencias, perdón por lo que voy a comentar, las sentencias, toda sentencia cuenta una historia, ¿no? Entonces, toda sentencia debe de iniciar con una narración cronológica o ordenada en algún sentido para empezar a comprender de qué va el asunto, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. En este caso, ¿cuáles son los antecedentes del recurso de reconsideración 81 del 2020? Son un poco extensos, entonces trataré de ser muy concreto. Básicamente, pues el contexto es que las personas vinculadas con el caso conforman el Ayuntamiento de Zaragoza, San Luis Potosí, ¿no? Una es la presidenta municipal y uno de los regidores es quien ha asumido el papel de victimario, ¿no? Ha estado cometiendo actos, aparentemente ha estado cometiendo actos de violencia política en razón de género en contra de la presidenta municipal. ¿Hay alguna diferencia conceptual entre lo que es violencia política en razón de género y violencia de género? Violencia política es toda violencia que se comete en relación con motivo de las elecciones o del ejercicio de un derecho político electoral, con independencia de que haya, bueno, en los casos en los que no hay una cuestión de género que tenga que ver con cuestiones como de que se cometen contra una mujer por el solo hecho de ser mujer. Violencia política de género es la violencia que se comete en contra de una mujer funcionaria, candidata, dirigente de un partido por el solo hecho de ser mujer. Y violencia de género es la violencia cometida en contra de una mujer por el solo hecho de ser mujer en ámbitos, no sé, familiares, sociales, educativos, laborales, etc., ¿no? Son denominaciones o son formas de llamarle a los distintos tipos de violencia para distinguir unas de otras, ¿no? Y un poco para encuadrar en qué supuesto pudieran encajar, ¿no? Por ejemplo, si es violencia política en razón de género, las autoridades electorales tenemos competencia para conocer del asunto, pero no conocemos de toda violencia de género. Si nos vienen a plantear una violencia en un entorno familiar, pues no somos competentes, ¿no? Entonces, no podríamos analizarlo en el fondo. Entonces, bueno, el contexto es este, ¿no? Las víctimas y la víctima y el victimario conforman el ayuntamiento y en ese entorno es como se empezaron a dar los hechos. ¿Qué sucedió o qué dio pie a la denuncia? La sentencia del REC no viene esta narración de hechos, viene en otra sentencia creo que es en la de la propia Sala Regional de Monterrey. ¿Qué fue lo que pasó? A partir de lo que narra la denunciante, la presunta víctima, Paloma Bravo García, y sin que esté acreditado en el fondo, ella manifestó que en distintas fechas, entre 2018 y 2019, recibió amenazas de muerte, privación de la libertad, discriminación, desprestigio, insultos, presiones y obstaculización del cargo por parte del regidor, Rafael Cárdenas. Por ejemplo, ¿no? En julio de 2019, un grupo de 100 personas, encabezadas por el regidor y otros ciudadanos, se manifestaron e ingresaron a las instalaciones del ayuntamiento para exigir el despido de varios trabajadores y exigir la renuncia de la alcaldesa porque supuestamente no había no había cumplido con sus promesas de campaña. La amenaza más grave que recibió la alcaldesa
es que en julio de 2019, en el mismo mes, ella iba caminando hacia el ayuntamiento, hacia la presidencia municipal. Y en la plazoleta central del municipio, el regidor la encaró y la amenazó de muerte. En narración de la propia denunciante, al parecer el regidor le dijo que ¿a dónde crees que vas? Si pasas, te mueres. Y sacó un arma de fuego y la encañonó, ¿no? Dice que fue de manera repentina. Entonces, ella asumía que estaba en peligro no nada más su integridad física, sino también su vida, ¿no? Entonces, el caso sí es grave, sí es delicado como tal, ¿no? A ver, una pregunta de Joel Pérez Ortiz. Sí, de hecho se nombran muchas personas. Entiendo que algunas personas algunas más del regidor son funcionarios del ayuntamiento, pero creo que no todos, ¿no? Entonces, en este caso se habla directamente o de manera destacada del regidor porque es quien directamente cometió los actos de violencia, ¿no? Como que las usaba o provocaba o organizaba movimientos para increpar o tratar de amedrentar a la víctima, ¿no? Pero él se constituye como una especie de organizador, como un orquestador, ¿no? De todo esto. Sí, Juan Ramírez pregunta que si esto es un delito. Sí, sí es un delito. La sentencia del REC se dictó, en este año. De hecho, se dictó después de que se promulgara las reformas a las leyes generales en materia de violencia política por razón de género. Y actualmente en la Ley General de Partidos Políticos, en la Ley General de Delitos Electorales ya se establece como delito electoral la violencia política por razón de género y viene una serie de tipos específicos, ¿no? Pero el tribunal pues no es autoridad competente para determinar la responsabilidad penal, no únicamente para determinar la responsabilidad administrativa, ¿no? O bien jurisdiccional, pero que no sea penal. Pregunta Alberto que si en los casos de violencia política de género, al interponer el recurso, ¿se tiene la obligación de dar vista a la FEPADE o se tiene que ir a interponer la denuncia? Puedes hacer las dos cosas. Puedes ir a denunciar y generalmente, bueno, las autoridades tienen la obligación de dar vista a las autoridades competentes cuando adviertan una comisión de una infracción. Sea penal o sea de otra naturaleza. José Osvaldo Armenta pregunta que si con base en las diferencias de violencia, pregunto si un presidente municipal en un evento público realiza comentarios misóginos. Bueno, sí, no sé si han visto, por ahí ha circulado en redes sociales y en distintos medios impresos y demás, un violentómetro. Entonces, este violentómetro establece en una escala de menor a mayor gravedad los tipos de violencia que pueden darse. Algunos están más enfocados a la violencia de género, no tanto a la violencia política ni a la violencia política por razón de género. Pero si cualquier tipo de violencia política que lleve a cabo un funcionario público, claro que puede ser denunciada.
Sí puede ser un delito, bueno, los delitos únicamente son de tipo penal, no, hay dos tipos de ilícitos, los penales que están descritos en las leyes o códigos de la materia, y están los ilícitos administrativos que recogen en parte la atribución del Estado para sancionar conductas contrarias a derecho, pero que se sancionan por autoridades administrativas como el INE o los OPLES. ¿Se puede considerar violencia política o solo violencia de género? En el caso de los comentarios misóginos, pudiera ser ambas, ¿no? Depende, bueno, si son misóginos entiendo que va contra las mujeres, y como las menciona o las externa un funcionario público, puede ser violencia política en razón de género, ¿no? Y Brenda dice que, Nayeli, que dejemos las preguntas al final para que el tema lo pueda desarrollar a gusto. Sí, voy. Entonces, estábamos con que las amenazas, ¿no? También hubo motines y el último hecho denunciado es que a raíz de la entrega de útiles escolares que llevó a cabo la presidenta municipal y algunos funcionarios del ayuntamiento en una comunidad perteneciente al municipio, estos funcionarios, incluida la presidenta, recibieron piedras y botellas, les arrojaron piedras y botellas de agua. Entonces, ahí pareciera que no se vinculó con el regidor, pero bueno, finalmente la víctima sí recibió una agresión, ¿no? Son estos hechos los que motivaron la denuncia y ella fue directamente ante el tribunal, ¿no? Fue ante el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí y denunció al regidor y a varias personas más, hombres y mujeres. Ojo con esto, la violencia política por razón de género puede ser proferida incluso por mujeres. Recientemente, yo creo que todavía no está la sentencia en la página del tribunal, pero recientemente se resolvió el recurso de reconsideración 164 del 2020 de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata, en donde versó precisamente sobre un asunto de violencia, como la canción creo que de Mecano, algo así, de mujer contra mujer, ¿no? Entonces, no nada más los hombres podemos ser victimarios, sino también las propias mujeres pueden ejercer violencia en contra de otras mujeres, ¿no? Y eso obviamente también se puede investigar y en su caso sancionar. ¿Qué hizo el Tribunal Electoral de San Luis Potosí? Recibe la denuncia y dicta un acuerdo de medidas cautelares, ¿no? La denuncia se recibió el 11 de noviembre y el acuerdo de medidas cautelares se dictó el día 13 de noviembre. En este acuerdo se conminó al regidor para que se abstuviera de llevar a cabo actos de violencia en contra de la alcaldesa, de sus familiares o colaboradores, ¿no? Se detallaron en qué podían consistir esos actos de violencia, que por ejemplo que le impidiera ejercer sus derechos ciudadanos y político-electorales tanto como presidenta municipal, que tomara decisiones en contra de su voluntad y presionarla para renunciar a su cargo, ¿no? Le prohibieron llevar a cabo esos actos por sí o por terceras personas, ¿no? Y también se ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que garantizara la seguridad, integridad y vida de la alcaldesa, de su familia y de sus colaboradores, contra cualquier acto de violencia que proveniera de cualquier persona, ¿no? La denunciante, la alcaldesa, que había pedido mayores medidas cautelares, entonces como no quedó conforme con la que le dio el tribunal en un primer momento, interpuso un recurso de reconsideración, pero local, impugnante el mismo Tribunal Electoral de San Luis Potosí la resolución del acuerdo plenario, y en una segunda sentencia
el tribunal amplió las medidas cautelares o medidas de protección, que era restituir a la promovente en el uso y goce de sus derechos político-electorales y vincular a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública que garantizaran el acceso y permanencia de Paloma Bravo en las instalaciones del ayuntamiento. También se determinó a varias personas para que se tuvieran de llevar a cabo actos de violencia y aquí hay algo muy importante. La promovente pidió que se resuspendiera el carácter de regidor, que se separara temporalmente del cargo al regidor Rafael Cárdenas Gobea, hasta en tanto se resolviera el fondo del asunto, ¿no? Pero el tribunal le negó esas medidas cautelares, ¿no? Dijo que no corresponden a la tutela preventiva. La tutela preventiva lo que tiende es a mantener las cosas en el estado en que se encuentran y a evitar que se lleven a cabo actos que puedan consumarse irreparablemente. Supongo, considero que aquí el tribunal lo que dijo, yo no puedo separar del cargo a alguien porque es violarle sus derechos político-electorales, porque si lo separo del cargo, pues a lo mejor no puede regresar o no sé, ¿no? Entonces, el tribunal local, le negó esta medida cautelar. ¿Qué pasa? En contra de esa sentencia de reconsideración local, la promovente, valga la redundancia, promueve un juicio ciudadano ante la Sala Regional Monterrey. Y aquí hay algo muy interesante. No lo dice la sentencia del REC 81, pero la advertía estudiando el caso. Ella presenta su demanda el 29 de noviembre. Fue un viernes. Y la Sala Regional Monterrey lo recibió hasta el 9 de diciembre, 10 días después. 10 días naturales o 6 hábiles. O sea, transcurrió, supongamos, hoy viernes la presentó, dejaron pasar toda la semana que entra y hasta el lunes de la semana posterior se recibió la demanda en Sala Monterrey. Visto así, este trámite tan lento puede ser una cuestión de revictimización o de victimización secundaria, porque están obstaculizando el acceso de la promovente, de la víctima, a una tutela judicial efectiva, ¿no? No debemos de olvidar que ella pues, estaba en riesgo su vida y algunos otros derechos de ella, ¿no? Entonces, no hay agravio, no hay nada en relación con esto que acabo de mencionar, pero creo que sí es importante tenerlo en cuenta. Finalmente, dentro del trámite que llevan a cabo las autoridades responsables de los medios de impugnación, tienen la obligación de mandar en un tiempo límite las constancias. Pero bueno, actualmente, con todos los medios electrónicos y demás, se pueden escanear las demandas, mandarlos por mensajería o incluso llevarlas personalmente. De San Luis Potosí a Monterrey no son más de 6 horas de camino, ¿no? Entonces, pudo haberse llevado o entregado antes el expediente, sí. ¿Por qué no se hizo? No lo sé. O a lo mejor, bueno, no lo sé, pero pudiera suponerse por qué fue, ¿no? ¿Qué resolvió la Sala Monterrey? La Sala Monterrey recibe el asunto el 9 de diciembre y al día siguiente lo resuelve. Y lo que hizo fue ampliar las medidas cautelares otorgadas originalmente por el Tribunal Electoral Estatal. Y la más relevante es que ordenó la separación temporal del denunciado de su cargo como regidor. También le ordenó al regidor que pues no se acercara a la denunciada, que tuviera una distancia razonable. Ordenó que la Secretaría de Seguridad Pública Federal le asignara una escolta. No le habían asignado una escolta. Sala Monterrey lo ordenó. Y también en la sentencia se dijo que el asunto debía remitirse
al OPLE del Estado. Les decía hace rato que en abril salió una reforma integral a varias leyes en materia de violencia política. Y todavía no está como que muy definida el tema de las competencias. Hay una especie de competencia concurrente. El propio tribunal no ha definido de manera clara, a partir de esta reforma, cuáles deben ser las autoridades competentes atendiendo a si es denuncia o si es demanda, o al origen de la violencia. En un voto particular de la magistrada Soto, que emitió en el recurso de reconsideración 594/2019, antes de las reformas, se inserta una tabla en donde ella propuso una especie de distribución de competencias. Esta tabla tiende a una cuestión muy lógica respecto a, por ejemplo, quién es el servidor público que lo pronuncia, ¿no? O que emite la conducta delictiva o ilícita, ¿no? En este caso, según la tabla, si el regidor es quien, como sucedió aquí, es quien comete la conducta violenta, pues el competente directamente es el OPLE, ¿no? ¿Por qué el OPLE? Porque los OPLES o las autoridades electorales como el INE o los institutos electorales locales conocen de asuntos cometidos en contra de personas que pueden ser sancionables, aun cuando constituyan una conducta delictiva, ¿no? Y en contra de lo que resuelve el OPLE, conoce en primera instancia el Tribunal Electoral Local y en segunda instancia la Sala Regional del Tribunal, y posteriormente puede conocer la Sala Superior, ¿no? Entonces, no es, ojo, es una postura de la magistrada Soto, no es algo que se haya definido, pero pues bueno, es un punto claro y pueden revisarlo, ¿no? Es la sentencia de la reconsideración 594/2019. Entonces, con base en un precedente de la Sala Superior, la Sala Monterrey le ordena al Tribunal Electoral que cierre el expediente y que lo mande al OPLE para que el OPLE siga investigando la conducta, las conductas denunciadas mediante el POS, el procedimiento ordinario sancionador. La reforma de abril mandata que este tipo de conductas se analicen vía el PES, el procedimiento especial sancionador, que se resuelve con mayor celeridad, pues, ¿no? Y pues bueno, la idea es evitar que haya más actos de violencia, que lo más pronto posible se resuelva en el fondo la situación irregular. Hay otro punto que aquí es clave. La Sala Monterrey dijo en su sentencia de diciembre que para el cumplimiento del fallo bastaba con que las autoridades vinculadas le informaran sobre los actos que había llevado a cabo, ¿no? Entonces, pues bueno, notifica al tribunal, al tribunal local y a las demás personas y autoridades vinculadas. El OPLE apertura el POS, el procedimiento ordinario sancionador, el 13 de diciembre, y 5 días después, el 18 de diciembre, emite otro acuerdo de medidas cautelares. Sala Monterrey le ordenó que además de las que había dictado el tribunal local y de las que dictó la propia Sala Monterrey, el OPLE resolviera sobre si había alguna otra decisión que pudiera, o alguna otra medida que pudiera pronunciarse para evitar algún posible daño a los derechos o a la integridad de la presidenta municipal. Entonces, el OPLE lo que hace es, de alguna manera, mantener digo, no le quedaba de otra, mantener las que ya se habían dictado por el Tribunal Electoral Local y por la Sala Regional Monterrey, porque pues, estaban ordenadas en una sentencia definitiva y en este caso era su obligación acatarlas sin más, ¿no? Pero, ordenó
que ordenó una medida cautelar por la cual se tomó medidas para garantizarle el acceso de la alcaldesa a las instalaciones del ayuntamiento, ¿no? Y ordenó para esto girar un oficio a la Contraloría Interna del Ayuntamiento para que investigara de oficio el supuesto desacato, porque al parecer, a pesar de que ya había una medida cautelar en ese sentido, algunos funcionarios no lo estaban dejando pasar al ayuntamiento o permanecer en las instalaciones. Esto a la presidenta municipal. ¿Qué pasa posteriormente? El secretario ejecutivo del OPLE, el 10 de marzo del 2020, requiere a la víctima y le dice, oye, pues ya dictamos medidas cautelares, ya pasó un tiempo razonable, ¿qué onda? ¿Todavía las quieres seguir teniendo o ya no? Porque pues ya no ha habido como que mayores manifestaciones de que hayas o sigas teniendo problemas de violencia. Y le dio un plazo de 3 días hábiles para que contestara, pero además le dijo, oye, si no me contestas en tiempo y forma, pues te puede imponer una medida de premio. ¿Cuáles son las medidas de premio? Un apercibimiento, una amonestación, una multa de hasta 2,000 días de salario mínimo o de más, o el auxilio de la fuerza pública, ¿no? A la víctima, o sea, ni siquiera al regidor, a la propia víctima. Entonces, la víctima, ¿qué hace? Va antes a la Regional de Monterrey y promueve un incidente, o en el mismo escrito promueve un incidente de incumplimiento, pero también demanda, impugna el oficio y dice, oye, pues es que yo soy la víctima, a mí no me tienen que requerir, ni mucho menos a percibir, o sea, yo quiero que las medidas cautelares que ordenaron tanto el Tribunal Local como la Ciudad de Monterrey y como el propio OPLE se mantengan hasta en tanto se resuelva en definitiva el asunto. ¿Qué implica resolver en definitiva? No implica necesariamente el pronunciamiento que haga el Tribunal Local al culminar el PES o el POS. Perdón, es POS, no implica la resolución que dicte únicamente el OPLE. Esa resolución del POS puede ser impugnada ante el Tribunal Local y después ante Sala Monterrey. Entonces, mientras esté impugnada, está sub judice, o sea, puede sufrir alguna modificación. Entonces, como todavía no es permanente, no es inmodificable, las medidas cautelares tenían que haber seguido hasta entonces, ¿no? Por lo tanto, no había una base jurídica, y menos tratándose de violencia política de género, para pretender suspender las medidas cautelares previo a esa resolución definitiva o inimpugnable del caso en el fondo. Entonces, bueno, la víctima, Paloma Bravo, la presidenta municipal de Zaragoza, impugna este oficio y se resuelve por Sala Monterrey en la vía incidental. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Aquí voy a hacer un paréntesis para hablar de la parte ya un poco más del fondo del asunto. Después de los antecedentes o resultandos viene la parte de las razones y fundamentos de la decisión o considerandos, ¿no? Primero está la jurisdicción y competencia, eso es de cajón. Toda autoridad que emita una resolución debe ser competente y debe asumir jurisdicción con base en las normas aplicables. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Se revisan los requisitos de procedencia, que los generales pues, son los de forma, que la demanda esté por escrito, que tenga nombre, firma, domicilio para notificaciones, etc. Y en el caso del REC se requiere un requisito especial. El REC es
El REC es un medio de impugnación, no quiero decir que es un cajón desastre, pero es un medio de impugnación a la vez ordinario y a la vez excepcional o especial, ¿no? Cuando es ordinario no es necesario acreditar un requisito adicional, ¿no? A los generales o a los ordinarios. Pero cuando es, como en casos que ahorita vienen en contra de una sentencia de una sala regional, sí se requiere acreditar un requisito especial. La ley de medios establece como requisito especial, en este caso, que haya un pronunciamiento de constitucionalidad, ¿no? De la Sala de Monterrey. La Sala Superior ha ampliado muchísimo esta procedencia. Hay por lo menos pues, unas 10 jurisprudencias que amplían los supuestos de procedencia del REC. Y hay una que se llama por la trascendencia del asunto o por certiorari, ¿no? Y este es el supuesto por el cual se admitió el recurso, ¿no? Y por el cual se analizó el fondo, ¿no? El recurso de reconsideración aquí se admitió porque pues, el asunto era relevante porque se trataba de que prevalecieran las medidas cautelares ordenadas en relación con la víctima de violencia política de género. Esto a pesar de que se hubieran dictado o que la resolución impugnada en este caso fuera una sentencia interlocutoria o incidental, ¿no? Creo que me brinqué una parte. Lo que hizo la Sala Regional Monterrey al resolver el incidente, es decir, que no había incumplimiento, porque las autoridades ya le habían informado que estaban llevando a cabo los actos, ¿no? Entonces, que las medidas seguían de alguna forma y pues, que bueno, su sentencia estaba cumplida y bye, ¿no? En contra de eso, la víctima viene a la Sala Superior a impugnar esa determinación porque pues, ella no quedó satisfecha con lo que dijo Sala Monterrey, ¿no? Ella consideraba que le iban a quitar la protección que se había ordenado y que debía permanecer vigente hasta la resolución definitiva del asunto, ¿no? Pero bueno, promueve el REC y ya, ¿no? Seguimos con el análisis del asunto. Para la procedencia de los casos también se analizan las causales de improcedencia que pueden ser de oficio o a petición de parte. Generalmente los que pueden invocar las causales de improcedencia son la propia autoridad responsable o los terceros interesados en caso de que acudan. Después viene la parte del análisis del fondo del asunto. Podemos pasar a la siguiente. No es regla, pero un modelo que se propone para analizar el fondo es hacer una síntesis de los agravios para no transcribirlos todos. Y es plantear una metodología de estudio, ¿no? Hay quien dice que pues, primero se debe de analizar la constitucionalidad de los preceptos, por ejemplo, después las violaciones procesales, las formales o las de fondo. Y esto ayuda un poco para ordenar el estudio del caso, ¿no? Después de la síntesis se dice, oye, pues voy a analizar primero este agravio porque de resultar fundado, pues con eso se alcanza la pretensión de la persona, ¿no? Con eso se revocaría. Si no resulta fundado, entonces voy a analizar los restantes agravios, ¿no? Por lo general, igual que en el proemio, primero se dice si el agravio es fundado, infundado, inoperante, y después se dice por qué es así, ¿no? Es también, insisto, un tema de claridad para decir desde un inicio por qué se está contestando así, ¿no? Por favor, a la siguiente. ¿Qué dijo Sala Superior en relación con los agravios? Sala Superior lo que hace es una síntesis de agravios de la demanda del recurso de REC, en donde advierte que la parte recurrente lo que está planteando es una violación a la tutela judicial efectiva, ¿no? Y al deber de prevenir violaciones a sus derechos político-electorales
porque la Sala Regional Monterrey, ahorita veo la pregunta, permíteme. La Sala Regional Monterrey dejó de lado lo que ella ordenó respecto de la vigencia de las medidas cautelares hasta la resolución final del asunto, ¿no? Entonces, pues lo que ella decía es, oye, pues si el secretario ejecutivo viene a preguntarme, el secretario ejecutivo de López viene a preguntarme si permanecen vigentes o no las medidas cautelares ordenadas, pues está incumpliendo tu sentencia. Y Sala de Monterrey no dijo nada al respecto, ¿no? Bueno, sí dijo, pero no atendió la pretensión final de la promovente. Ella alegó pues, que indebidamente la Sala Regional Monterrey confirmó el requerimiento, porque como ya lo dije, estas debían permanecer vigentes y por tanto Sala Monterrey no debió tener por cumplida su sentencia. Y también se dolió de que se había omitido tramitar el JDC en el que estaba impugnando por vicios propios el oficio de requerimiento. Miguel Eloy García Lara pregunta que si primero es un análisis, luego la síntesis. No, a ver, lo que ahorita comenté es una forma de trabajar la sentencia. De hecho, ni siquiera se requiere plantear como tal en el documento una síntesis de agravios, ¿no? La obligación de los tribunales, o en este caso el Tribunal Electoral, es tomar el escrito de demanda, analizarlo integralmente para advertir realmente qué es lo que te está planteando el actor, ¿no? La siguiente obligación es contestarle todos los puntos que te está planteando. Esto se le denomina como el principio de exhaustividad, ¿no? Entonces tienes que analizar todos los puntos, o por lo menos aquellos que sean necesarios para alcanzar su pretensión, ¿no? Si, por ejemplo, la Sala Superior advierte un agravio que es fundado y con eso revoca la sentencia impugnada, pues ya no tendría caso analizar otros agravios que puedan tener el mismo efecto, porque finalmente ya sería necesario porque ya alcanzó la pretensión la persona recurrente, ¿no? Entonces, no es necesario, no es un requisito de cumplimiento obligatorio el plantear una síntesis. Simplemente lo que se hace como para efecto más didáctico o de ordenar el estudio del caso. Para dar claridad y darle contexto a la sentencia, pero no es necesario. A veces hasta en el mismo contestación del agravio se pone, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, sí se hizo una síntesis de agravios y después se volvió a hacer una relatoría de antecedentes dentro del estudio del fondo. Y de manera integral se dijeron son fundados los agravios de la promovente, ¿no? Entonces, lo de la síntesis no es necesario como si la autoridad electoral conoció de un delito en materia penal, ¿por qué no dio vista al MP? Bueno, la Sala Superior y la Sala Regional Monterrey y el Tribunal Local y el OPLE no conocieron de un delito en materia penal. Están investigando hechos que pudieran constituir violencia política por razón de género. De hecho, tampoco somos competentes para sostener si es o no un delito. Lo que aquí en todo caso podría hacerse es que al resolver el OPLE, el POS, diga, oye, pues como ya comprobé que si hubo caso de violencia política por razón de género, le doy vista al MP para que analice si hay un delito sancionable, ¿no? También en el área penal. Pero es hasta entonces, porque de lo contrario no hay una base jurídica para dar la vista. Bueno, Hugo Armando Martínez planteó una pregunta muy interesante. Las medidas de protección o medidas cautelares, bueno, las medidas de protección son una especie de una medida cautelar. ¿Cuál es la finalidad de una medida cautelar?
evitar un daño irreparable, ¿no? Si, voy a poner un ejemplo muy poco, bueno, quizá un poco desastroso. Imaginen que el día que el regidor increpó a la presidenta municipal en la plazoleta del municipio, le hubiera disparado y lo hubiera herido o le hubiera causado la muerte. ¿Cómo reparas esa violación? No puedes. Si le hubiera herido, a lo mejor se recupera o a lo mejor le queda una secuela permanente, pero no se trata de recuperar el daño, se trata de evitar el daño. Entonces, en casos de violencia o en casos de denuncias en los PES o en los POS, puede pedirse una medida cautelar para evitar que se siga generando el posible daño, a partir de un elemento que es clave, que es la apariencia del buen derecho. La apariencia del buen derecho te exige no la demostración de fondo de los hechos, sino la presunta demostración o la aparente demostración de los hechos constitutivos de una infracción, ¿no? Pues a partir de esa visión general del caso, en donde puedes tener elementos más o menos razonables para decir, pues aparentemente si hay una conducta infractora, entonces a partir de ahí la autoridad ordena que se suspenda o que se lleve a cabo determinada acción para evitar un daño mayor, ¿no? ¿Es violatorio de derechos? Pues es un tema muy debatible y creo que tiene mucho tiempo discutiéndose. Sí pudiera hablarse del supuesto de que sí pueda generar un daño a los derechos político-electorales de la persona que resiente la medida cautelar o en relación con la cual se dicta la medida cautelar o la medida de protección. Por eso es que se requiere que haya no nada más una narración de hechos, sino una demostración de hechos presuntamente constitutivas, ¿no? El caso creo que más común no tiene que ver con violencia política de género, es, por ejemplo, en materia de radio y televisión, ¿no? Cuando los partidos políticos o cualquier persona, bueno, que un medio de comunicación en radio y televisión difunden un promocional en materia política que no está pautado por el INE, ¿no? En ese caso, ninguna estación de radio o televisión puede difundir propaganda político-electoral que no sea exclusivamente pautada por el INE. Entonces, hay una prohibición general, incluso a nivel constitucional, que si se transgrede, es más que suficiente para que el INE ordene la suspensión de esa transmisión de ese material, ¿no? Con independencia de que sea cierto o no la infracción en el fondo. Bueno, Brenda Kelly Méndez pregunta que si, ¿qué recurso procede contra la sentencia del POS? Pues no sé, depende de la legislación estatal, pero generalmente puede ser un recurso de apelación si el sancionado es un partido político, o un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, si es una persona física, ¿no? También si es una persona física, pero en relación no sé, no con el ejercicio de un derecho político-electoral, sino con otro tipo de materia, puede promover un RAP, o como se llame, ¿no? ¿Qué recurso procede contra las medidas cautelares impuestas por la sala regional o sala superior? Híjole, contra la sala regional, pues el REC es lo único, y contra la sala superior no procede ningún medio de impugnación. Las sentencias que dicta la sala superior son definitivas e inatacables. O sea, no son impugnables, es la última instancia. No es debatible que los tribunales y los OPLES no actúen dando vista al MP en un caso que pueda ser irremediable, como dice usted. Sí puede ser debatible, pero insisto, la función de las medidas cautelares o las medidas de protección es para evitar que haya un daño mayor, ¿no? Se trata de resguardar la seguridad e integridad de la posible víctima en contra de cualquier agresión que pueda recibir proveniente de los propios victimarios denunciados o de cualquier otra persona, ¿no? Pero bueno. Y es hasta que se dicta la resolución que se pueden dar vista. Entonces, podemos continuar, por favor.
Leo, ¿me muestras la pantalla para ver en qué lámina estamos? Por favor, me muestra la presentación. Bien, entonces esos son los agravios que planteó la recurrente. ¿Qué hizo Sala Regional? ¿Qué hizo Sala Superior? Sala Superior analizó los agravios en dos partes. Primero dijo, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, persona recurrente, víctima, alcaldesa de Zaragoza, San Luis Potosí. La Sala Monterrey inadvirtió que tenía que haber analizado el fondo de tus planteamientos y que debía haber analizado el oficio de requerimiento que te mandó el secretario ejecutivo. Y como no lo hizo, entonces lo procedente es revocar la sentencia de la Sala Regional Monterrey para que analice el fondo del asunto. Pero después, si quieres la siguiente, Leo, por favor. Pero después dice, bueno, como ya son fundados los agravios, y para evitar un daño mayor, lo que voy a hacer es analizar tus agravios originales, es decir, los que hizo valer ante la Sala de Monterrey, en plenitud de jurisdicción. Siguiente, por favor, Leo. ¿Qué implica un estudio de plenitud de jurisdicción? Implica que la sala, en este caso la Sala Superior, se sustituye o hace las veces de la Sala Regional de Monterrey y analiza en definitiva los agravios planteados ante esa sala para resolver conforme lo que la Sala Superior considere que debió resolver, ¿no? Eso también lo hacen las salas regionales en relación con las sentencias de los tribunales locales, o bien los propios tribunales locales lo pueden hacer en relación con los pronunciamientos de los OPLES, ¿no? Cualquier tribunal electoral no solo puede, sino que está obligado a resolver en plenitud de jurisdicción cuando el asunto lo requiera, ¿no? En este caso, insisto, se estaba en un supuesto de violencia política de género y era necesario resolver lo más pronto posible el derecho que debía prevalecer, ¿no? Entonces, después de que dijo, sí, tiene razón, la sala regional la regó, debió haber resuelto otra cosa, modifico la sentencia de la sala regional, levanto esa instancia y me introduzco a analizar tus agravios originales, ¿no? Y en ese sentido, Sala Superior lo que dijo en pocas palabras es, sí, es fundado, el secretario ejecutivo no debió haberte requerido, las medidas de protección deben permanecer vigentes hasta que se resuelva en definitiva el asunto. El OPLE no puede resolver o no puede pronunciarse, no tiene facultades para siquiera valorar si siguen vigentes o no otras medidas cautelares ordenadas por otras autoridades, únicamente las propias, pero matizó ahí algún punto y básicamente lo que hace es Sala Superior es hacer un estudio en plenitud de jurisdicción para justificar la prevalencia de las medidas cautelares que se habían ordenado por las tres autoridades, por el Tribunal Electoral Local, por la Sala Monterrey y posteriormente por el OPLE, ¿no? Finalmente, Sala Superior pues, dejó sin efectos el oficio impugnado y los actos que se hubieran llevado a cabo a partir de ese oficio y ordenó la subsistencia de las medidas cautelares. En este asunto también se dijo o se habló de la victimización secundaria o revictimización. La victimización secundaria es un fenómeno que se da en relación con las víctimas no nada más de violencia política de género, sino en relación con cualquier víctima de una conducta delictiva o infractora, en donde a la víctima, cuando acude a la institución competente, la hacen pasar o la someten a tratamientos pues, ilegales o irregulares, ¿no? Hay muchos asuntos, hay mucho en ese entorno,
paréntesis, hay un documental en Netflix que se llama, creo que Las 3 muertes de Marisela o algo así, que tiene que ver con una revictimización ya no nada más secundaria, sino también terciaria, porque ella como persona vinculada con la víctima es también víctima a partir de los hechos cometidos en contra de su hija. La mataron. Si tienen chance, veanla. No sé si siga, pero está muy bueno el documental. Entonces, Sala Superior advierte que hay una revictimización y que a partir de eso, con mayor razón, Sala Monterrey debió haber revocado el oficio y pues como no lo hizo Sala Monterrey, lo hizo Sala Superior, ¿no? Hay por ahí 2 votos particulares de 3 magistraturas de la Sala Superior. El asunto salió por mayoría de 4 votos. 2 magistrados decían que, bueno, una magistrada y un magistrado decían que no se actualizaba el supuesto de procedencia porque era un tema estrictamente de legalidad y que no era relevante el asunto, que incluso no se puso en riesgo la vida de la víctima ni su integridad. Y aparte que pues la sentencia era, o la resolución era incidental, ni siquiera era de fondo, ¿no? Pero bueno, creo que la finalidad es justificable en sí misma y se trata de proteger los derechos, la vida, la salud, la integridad de una persona víctima de violencia en varias ocasiones. Podemos pasar a la siguiente, por favor, Leo. Entonces, ¿qué se ordenó qué se resolvió en este asunto? Por mayoría, se modificó la sentencia emitida por la Sala Regional, es decir, se cambió jurídicamente a partir de lo que resolvió en plenitud de jurisdicción de la Sala Superior, y en plenitud de jurisdicción se dejaron sin efectos tanto el oficio como los demás actos impugnados. Entonces, si no tienen inconveniente, quisiera ver ligeramente algunas preguntas. A ver, aquí Denny Fregoso pregunta si... A ver. ¿De qué depende el tipo de medida cautelar dictada? De la gravedad de los hechos denunciados y del riesgo que corre la víctima. Generalmente depende de eso. Por eso es que Sala Monterrey, en última instancia, incrementó las medidas cautelares que ya había dictado en un primer momento el Tribunal Electoral Local y en los 2 primeros momentos, ¿no? Los votos particulares pueden hacerse en cualquier sentido, sin o con fundamento. Sí, punto de vista muy personal, como abogado, no como funcionario del tribunal. Yo siempre he pensado que todos los votos que se adjuntan a la sentencia en realidad son particulares. ¿Por qué? Porque contienen la perspectiva particular de la magistrada o del magistrado que los pronuncia. Entonces, si los vamos a decir, todos los votos son particulares, pero pueden ser en contra o a favor del sentido del proyecto. Si son en contra, son los que coloquialmente o generalmente se les llaman como votos particulares. Los que van a favor son concurrentes. ¿Cuáles son los que son concurrentes? Pues que dicen, bueno, yo estoy de acuerdo con el sentido, con que se deseche, se confirme, se modifique, pero por razones distintas. O también hay votos razonados, que son a favor, que están de acuerdo con las razones, pero que además se considera que le falta algo al argumento y se propone incrementar un punto de razonamiento, ¿no? Alfonso, si me permite, Dime. estamos como muy cerca del tiempo. Nos gustaría mucho que pudieras concluir el tema. Sé que quieres contestar todas las preguntas. A veces las 2 horas no son suficientes para contestarlas todas. Sin embargo, sí nos gustaría que agotaras tu presentación y si nos permites al final, si quedaran algunas preguntas
pendientes, pues nos comprometemos con las y los participantes de que te las hacemos llegar y a su vez nosotros de manera institucional se las enviamos con la respuesta a ellos por correo electrónico para que no se nos vaya el tiempo y no estés en posibilidad de agotar tu presentación. Gracias. Gracias. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor, Leo? ¿Qué elementos deben de estudiarse o analizarse para dictar una sentencia en el entorno del Tribunal Electoral y también de la Corte? La causa de pedir. La causa de pedir es que en la demanda a veces no hay un agravio eficaz o planteado formalmente hablando, pero sí se plantea la afectación, ¿no? Como decía hace un rato el caso de Tanet, hace muchos años que no tenemos elecciones. Esa es la causa de pedir, ¿no? Vengo ante ti, tribunal, a exponerte una situación irregular que me está afectando, ¿no? Esa situación irregular es la que me provoca venirte a pedir algo, ¿no? Esa es la causa de la petición que se plantea por la persona actora o recurrente en un medio de impugnación. La pretensión, pues obviamente, pues es toda persona que impugna busca que se revoque o por lo menos que se modifique la sentencia, ¿no? O bien que se restituya el derecho violado o que se dicte un pronunciamiento que vaya en torno con un beneficio que le reporte a la persona que está impugnando. La ley de medios prevé en el artículo 23 la suplencia de la deficiente expresión de agravios, que viene siendo como la suplencia de la queja en materia de amparo, ¿no? La ley de medios establece que se podrán suplir los agravios deficientemente planteados, valga la redundancia, o bien los fundamentos que estén, ya sea la falta de fundamentos narrados en la demanda o que estén narradas en forma equivocada. El mismo artículo 23 impide o dice que no se pueden suplir los agravios, por ejemplo, en el JRC, ¿no? Que es un medio de impugnación de estricto derecho. Pero el tribunal sacó una jurisprudencia desde también ya hace bastantes años, por lo menos unos 20, en donde dice que pues hay una forma de atajar esa restricción que es mediante la causa de pedir, ¿no? ¿Cuál es la litis? Pues ya les comentaba hace rato, la litis se traba, se plantea, se instituye a partir de lo que se está impugnando en la demanda, ¿no? Cualquier persona legitimada puede venir a decir, oye, el acto de autoridad está indebidamente fundado y motivado, entonces vengo a que tu tribunal lo revises y me digas si sí o si no. Entonces, esa es la litis, ¿no? Es como el problema central que se tiene que resolver. Las pruebas y su valoración, ya lo comentaba hace rato, se pueden valorar las pruebas como tal en cualquier fase de la sentencia, pero específicamente en el fondo, pues es cuando se pueden valorar. Ojo, no siempre son necesarias las pruebas. Hay veces que la litis o el asunto versa sobre un punto de derecho, ¿no? En donde nada más tiene que ver, por ejemplo, si un artículo aplicado a un acto de autoridad es o no es constitucional, ¿no? Y bueno, hay lo de los hechos consentidos. Únicamente se pueden probar o son susceptibles de ser acreditados los hechos que no están consentidos o que no se dan por sentado por las partes, ¿no? Los que están validados o asumidos como ciertos por las partes no son sujeto de prueba. Tampoco los hechos notorios imposibles. Una sentencia de un tribunal, por ejemplo, es un hecho notorio.
una publicación oficial de una autoridad en un diario oficial o en su página de internet es un hecho notorio, ¿no? Que tampoco puede ser sujeto de prueba. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿Qué aspectos se ponderan o entran en juego en las sentencias? Bueno, las sentencias del Tribunal Electoral y en general de todas las autoridades a partir del nuevo esquema de protección de derechos humanos que se establece en el artículo 1 de la Constitución, tienden a tutelar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos, ¿no? En la constitucionalidad van implícitos el tema de la convencionalidad. De acuerdo a un criterio de la Corte, primero está la Constitución, después los tratados internacionales y después las leyes, ¿no? Todo esto conforme a un marco de regularidad constitucional de los actos y resoluciones de las autoridades electorales, de las autoridades en general y también de las autoridades electorales, por supuesto, o de los propios partidos políticos, ¿no? ¿Qué se tutela también? El derecho de tutela judicial efectiva. Hablaba al principio que todos los actos y resoluciones en materia electoral son impugnables. No se trata de que yo, Alfonso González, vaya al tribunal y diga, oye, vengo a impugnar la resolución del INE en la cual le impuso una sanción a un partido político porque no reportó un gasto, ¿no? Yo no tengo legitimación para impugnar eso, ¿no? Pero sí puede hacerlo una persona legitimada, que en este caso sería un partido político diferente, ¿no? Pero se trata de someter a la revisión jurisdiccional todo pronunciamiento de una autoridad electoral, sea administrativa, INEOPLES, o sea jurisdiccional, tribunales locales, salas regionales, ¿no? Todas las sentencias del tribunal, salvo las laborales, son de orden público y de interés general. Y bueno, me brinqué también algo en relación con la sentencia del recurso de reconsideración. Como son de orden público y de interés general, son ejecutables por sí mismas, ¿no? De hecho, no necesitamos que venga una persona a decir, oye, está incumpliéndose la sentencia. El propio tribunal puede de oficio verificar si su sentencia se está incumpliendo o no y tomar las medidas necesarias para ejecutarla. O bien para decidir que ya no es ejecutable, ¿no? Y bueno, que se revisa o que se tutela también los derechos en pugna. Hace rato preguntaba a alguien que qué onda con el victimario, que si no era excesivo, que lo separaran del cargo a partir de una narrativa de hechos. Pues cada caso concreto se debe ponderar de acuerdo a sus circunstancias, ¿no? Los actos impugnados se presumen legales o se presumen conforme a la Constitución y a la ley, a menos que se demuestre lo contrario. Por tanto, la persona que lo impugna, por regla general, debe demostrar que un acto es ilegal, ¿no? Salvo en ciertas excepciones, como en violencia política, en las cuales, pues, generalmente se trata de tutelar la dignidad, la vida, la integridad de las personas, más allá de exigirles una satisfacción de un requisito formal, ¿no? Es necesario, pero se baja un poco el rigor en esa parte, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. ¿Qué principios tutelan las sentencias de la Sala Superior? Bueno, ya hablé de la constitucionalidad y de la legalidad un poco. La certeza tiende a cuestiones de que las personas que intervienen directa o indirectamente en los procesos electorales o en cualquier tema que tenga que ver con cuestiones político-electorales tengan conocimiento previo y anticipado de cuáles son las reglas que deben regir en relación con un acto concreto, ¿no? Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con las reformas a las leyes electorales. No se pueden reformar
bueno, sí se pueden reformar, pero no se pueden aplicar a un proceso electoral si se reformaron dentro de los 90 días previos a que iniciara el proceso electoral, porque afecta el principio de certeza. También el hecho de que haya jurisprudencias abona el principio de certeza, porque puede uno prevenir cómo se puede resolver un asunto, pero ojo, no siempre sucede así, porque pues, cada caso es diferente, ¿no? Puede parecerse, pero nunca son exactamente iguales, y hay veces que puede haber un elemento que modifique la sentencia o modifique el pronunciamiento que se vaya a dictar, ¿no? La independencia, bueno, la independencia como tal de que no haya presiones de agentes externos como partidos políticos, candidaturas, etcétera. La máxima publicidad, cuando ya decía que el tribunal tiene en su sitio web todas las sentencias que ha dictado en todos los años. Bueno, del 96 para acá, que es como tal el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Antes era el Tribunal Federal Electoral, pero creo que esas sentencias ya no están en el sitio web. Objetividad, bueno, resolver conforme con lo que hay en el expediente, sin introducir aspectos ajenos a la litis o a lo que hay en el autos, ¿no? En autos, perdón. Y la imparcialidad y neutralidad en el ejercicio de los recursos públicos. Eso tiene que ver más que nada con los procedimientos especiales sancionadores, en los cuales se somete a revisión el tema del ejercicio indebido de recursos públicos por el funcionariado público. Y bueno, ¿qué principios o qué derechos humanos están vinculados con la función electoral? Bueno, el principio de paridad de género, el de asociación política, petición, agrupación y por supuesto los asuntos como son violencia política. Y si quieres nos pasamos 2, por favor. Y vamos a la que dice, finalmente también cumple con la obligación de promover... No, perdón, una más. ¿Por qué es importante la sentencia del REC 81? ¿Por qué fue importante? ¿Por qué fue trascendente? Es una sentencia, creo que es la única que hay como de este tipo. Hay muchas sentencias de violencia política por razón de género, dentro o fuera de un proceso electoral, pero este es el único pronunciamiento en donde viene involucrado un tema de revictimización y de prevalencia de medidas cautelares, ¿no? Y es particularmente grave el asunto porque, insisto, la víctima recibió amenazas de muerte directamente del victimario en un lugar público, ¿no? Entonces, lo que hace es derribar barreras, o lo que hizo la sentencia es derribar ciertas barreras formales de procedencia para maximizar el derecho de la tutela judicial efectiva de la promovente y brindarle finalmente una protección completa e integral en su carácter de víctima de violencia política, ¿no? Si no hubiéramos entrado a analizar el fondo de esta sentencia, o de este caso, perdón, ella pudo haberse puesto en riesgo a partir de lo que decidió el OPLE, ¿no? Y pues bueno, no es lo deseable en ningún caso, ¿no? Toda persona tiene derecho a tener una protección fundamental de sus derechos, y toda autoridad tiene la obligación de brindársela en ese sentido, ¿no? ¿Por qué también es relevante? Porque dispuso lo necesario para que las medidas cautelarias permanecieran vigentes y fueran adecuadas y suficientes para proteger los derechos de la víctima. Y finalmente porque se restablecieron las cosas conforme al estándar de protección aplicable para los casos que tratan sobre violencia política de género, quizá no conforme a la nueva reforma o la reforma de abril pasado, pero sí conforme a lo que establecen los tratados internacionales en materia de víctimas de violencia política
o violencia contra las mujeres, de discriminación, y al protocolo que el propio tribunal, junto con otras autoridades como el INE o la Corte, emitieron para el estudio o análisis de casos que involucran violencia política o violencia de género. Me brinqué un par de láminas, pero esas láminas por sí mismos creo que se explican. Si tienen alguna duda, pues ya saben, ahí háganla llegar a la dirección y se las contesto. Y sí se las contesto. A lo mejor me tardo, pero sí se las contesto. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Alfonso González Godoy. Gracias por su participación, por tan estupenda ponencia. Y bueno, pues sí quedarán algunas preguntas pendientes. La verdad es que Alfonso estuvo durante toda su exposición tratando de responder todas sus dudas y bueno, pues se lo agradecemos. Quedarán algunas pendientes, si nos permites, Alfonso, te las haremos llegar y a su vez se las reintegraremos a nuestros participantes para que tengan las respuestas oportunamente en su correo electrónico. No me resta más que agradecerles a todas y a todos ustedes su tiempo, su disposición para acompañarnos en este y en muchos de los talleres de análisis de sentencias que hemos tenido a lo largo del año, que han sido 15 con será el cierre de las actividades virtuales de este año 2020 por parte de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales. Sin embargo, pues que nos sigan dando la oportunidad de acompañándonos para hacerles llegar las invitaciones de todas y cada una de las actividades que haremos y que estamos ya planeando, pensando en todas y todos ustedes para el 2021. Y bueno, para cerrar este 15º taller de análisis de sentencias virtual del 2020, a nombre del magistrado José Luis Vargas Valdés, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de las y los magistrados que conforman el Pleno de la Sala Superior de este tribunal, les agradecemos su presencia y les enviamos a todas y todos un cordial saludo. Que tengan todas y todos muy buenas tardes.